Iván Kachanowski, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Esto aportaría en algo a tratar de que la volatilidad merme o que la incertidumbre sobre la Argentina baje o que la perspectiva de un eventual default se despeje o no? Son títulos muy lindos, pero hay que explicar cómo también, digamos. Macri dijo lo mismo, digamos. Sí, hay que bajar la inflación, tenemos que tener la inflación de los países vecinos, pero no pudo hacerlo. Entonces, yo concuerdo con casi todos los puntos que se mencionaron ahí. Hay que ir, creo que, para ese lado, pero lo más importante es cómo. Y el cómo no es tan sencillo, y menos en esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Donde cada pequeño temblor del tipo de cambio te puede disparar la inflación, y lo primordial es la inflación. Tenés como objetivos urgentes y también objetivos importantes de largo plazo. ¿Cómo coordinás todo eso? No es tan sencillo. Ahora, de la cara a las elecciones, creo que sí es una prioridad evitar una devaluación como la que tuvimos el año pasado, y creo que es bueno que se apunten los cañones ahí. Todo esto que vimos de nuevo, negociación con el fondo, que se permite intervenir más, lo veo como positivo, pero no hay que descuidar lo importante, que es lo estructural. Y todo lo que se menciona ahí es más estructural que urgente, digamos. Correcto. Iván, permítame un segundo, porque está Claudio Loser, que lo tengo en Skype desde Estados Unidos. Y quiero preguntarle sobre cómo nos están viendo desde afuera también, porque digamos es una persona que estuvo en el directorio del Fondo Monetario Internacional, a propósito de un día en el cual el dólar se recalentó un poquito, terminó casi en los 46, subió fuerte la bolsa, más del 4%, recuperando algo de terreno, los bonos también, pero también subió el riesgo país, que estuvo cerca otra vez de los 1000 puntos básicos, con inversores extranjeros que venden los bonos argentinos, digamos, le tienen aversión al riesgo, no hay vuelta. Claudio, ¿cómo le va? ¿Qué dice? El gusto de escucharlo. Buenas noches. Muy buenas noches, espero que me escuchen bien y muchas gracias por tenerme con ustedes. Faltaba más, lo escuchamos perfecto. Bueno, ¿qué es lo que más temen allí en Estados Unidos de la Argentina? Lo que más se teme en el exterior, y creo que por parte de los inversores argentinos también, es una vuelta del cristinismo, pongámoslo en esos términos. O sea, independientemente de la validez o no del voto, se ve como volver a lo anterior, y eso aumenta muchísimo el riesgo país, aumenta muchísimo el riesgo para los inversores que dicen, por si acaso, yo no sé si va a ganar Cristina, pero por si acaso me preparo y saco parte de mis inversiones de la Argentina. Eso es la línea de pensamiento en este momento. Ahora, tan lineal y tan sencillo al mismo tiempo, ¿no hay un componente Macri también? ¿No hay desaciertos, mala praxis, una política económica en algún punto errónea, con marchas y contramarchas, sin definiciones, sin la integralidad que le hubiera gustado a buena parte de los inversores también, de parte del presidente Macri? Por supuesto que la buena voluntad que existía hace 2 años, hace 2 años, 2 años y medio, ha desaparecido. Se considera que ha habido errores, sin embargo, en términos de las acciones que se han tomado en los últimos meses, yo diría que hay una percepción de que es la menos mala de las alternativas, si lo puedo poner en términos, digamos, un poco escépticos. Al estilo de lo que dijo Durán Barba, digamos. Dentro de los peores somos los menos malos. Exacto. Ahora, Claudio, usted estuvo en el directorio del fondo. Lo que trabajó Argentina fue un acuerdo inédito. El fondo le prestó la plata a la Argentina que no le prestó a ningún otro país en toda su historia. Juega mucho y fuerte con la Argentina. Se ha expuesto mucho también el directorio y ha flexibilizado mucho de convicciones. El equipo técnico, quiero decir. Esto de darle poder de fuego para utilizar reservas para batallar contra la posibilidad de una corrida cambiaria, lo cual puede implicar como contracara una especie de financiamiento de una fuga eventual de capitales. ¿Usted cree que el fondo cambió o que el fondo también está siendo llevado y arrastrado por la dinámica política argentina? Evidentemente el fondo está preocupado por la Argentina, dado el elemento, digamos, el elemento de prestigio, entre comillas, que puede tener para el fondo. Sin embargo, lo que ha habido es un cambio de mensaje,
por supuesto en términos de que había una banda cambiaria y que el fondo le ha dado el permiso y que eso es un cambio fundamental, yo le diría que en la práctica, en mi experiencia como director del departamento a cargo de América Latina, esto había muchas ocasiones donde había intervención incluso con flotación. O sea, es menos, digamos, menos diferente de lo que se está vendiendo en este momento. Claudio, Roberto... Y perdón. Sí. Sí, lo que quería decir, pero sí el fondo ha cambiado en el sentido que no se mete tanto en los detalles y que insiste en algo muy importante, que es preservar el nivel de, digamos, el nivel de vida de los más desfavorecidos, no de la clase media que se va a quejar y que es la más activa políticamente, pero en términos de la gente con menores recursos, el fondo ha insistido, y esto es un cambio muy importante y favorable que el fondo ha tenido. Caldarelli sería un par suyo, o sea, ocupa hoy el lugar que usted ocupó en algún momento, ¿o me equivoco? No, Caldarelli es el jefe de división, jefe de misión. Yo lo que tenía era una posición por encima de esto, la misma que tiene Alejandro Werner y que tenía Anup Singh en su momento, o sea, de director de todo el departamento, mientras que Caldarelli es la persona a cargo de Argentina solamente. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque eso da realce y relevancia de con quién estamos hablando y de quién es el interlocutor al que algunos están tal vez descubriendo con nosotros esta misma noche y que no sean tan avesados en estos menesteres de lo financiero. Le mando un enorme abrazo, Claudio. Me va a hacer poner colorado, ¿eh? Le agradezco la generosidad para con nosotros. Termine bien la noche, muy gentil. Igualmente, muchas gracias por su paciencia en escuchar. Faltaba más. Bueno, ¿y? No, a ver, me parece que el fondo yo creo que subestimó el impacto que podía tener una devaluación y por eso se fue volviendo más flexible, digamos. Cuando hay devaluaciones en países que son inestables como nosotros, el pasaje a precios es mucho más grande. Y yo creo que el fondo lo que creyó es que el pasaje a precios no iba a ser tan grande y después cuando vio lo que pasó el año pasado dijo, uy, por ahí acá pifiamos y por eso nos están ahora dejando un poco más intervenir. Ahora, esto no es garantía de nada tampoco, ¿no? Porque uno no sabe cómo, cuando hay una corrida, qué tantos dólares se pueden llegar a necesitar. Lo que sería bueno, me parece que se podría hacer es, viste que el Tesoro está vendiendo 60 millones por día. Sí. Que se los deje acumular, digamos, que si el dólar está calmado, que no tenga la obligación de venderlo, porque si no se empiezan a vender de a 60 por día, que por ahí en ese momento no son necesarios, y después cuando te crece la incertidumbre, fuiste acumulando municiones para un momento de mayor incertidumbre. De todas maneras, hoy ya es libre, hasta donde sé, tiene un tope, pero un tope más alto que los 60 millones de dólares aparentemente. El Banco Central ya no está informando las reservas del día a día, ¿no? No, el Banco Central no está informando las reservas. Creo que ahí quieren buscar algún efecto sorpresa, no sé bien qué... En algún momento decir que tienen más de lo que tenían y generar... Y bueno, igual acá lo que hay que contar son las reservas netas, ¿no? Porque una cosa es la vidriera, tenemos 77 mil millones de reservas, millones de dólares en ¿Y reservas. cuántos tenemos reales para usar? Y 17. ¿Cuánto? 17. 17. Sí. Pero hoy la tapa de un diario, El Cronista, decía que por ahí el gobierno, si había alta volatilidad y riesgo político creciente, etcétera, debería tener que usar o podría tener que usar. Nacho lo anticipaba ayer, en la propia lógica del gobierno está, quizás 18 mil millones. ¿Cómo hace? Bueno, sí, yo había leído 14, puede ser 18 mil. Las reservas netas andan por ahí, 17, 18 mil, están al límite. Lo que sí tenés es esto que va a vender el Tesoro, estos 10 mil millones adicionales. Entonces vos tenés las 17 mil del Banco Central, más las 10 mil del Tesoro, más lo que te pueda entrar del campo también. Que no debería ser menos, ¿no? Y el campo, ponele otros 10.000. Entonces ya estás ahí en 37 mil. Y las LELIQs en dólares son 22.000. Entonces debería haber poder de fuego como para calmarlo. Ahora, el problema es que la demanda de pesos no se te derrumbe, porque cuando pasa eso es cuando la gente ya no quiere pesos, quiere dólar a toda costa y ahí es cuando no. Pero hoy se siguió dolarizando carteras por parte de inversores institucionales y ahorristas minoristas, pese a que las LELIQ
estuvieron por encima del 74% anual en una renovación que hizo hoy el Banco Central de letras que vencían hoy, son semanales en muchos casos, que es un nivel inédito desde el 2002. O sea, este nivel de tasa es más alto que con Corralito. Sí, es que yo creo que ya la tasa no funciona. Además, vos subís la tasa y creo que das la señal de que la cosa está peor, porque cada vez la tenían que subir más y la cosa no se frenaba. Entonces ya es contraproducente en términos del dólar lo de la tasa. No es un instrumento que hoy te sirva. Hoy tenés que ver las municiones que tenés para volcar dólares en el mercado cambiario. La tasa encima te va a complicar la actividad. No veo frenando al dólar, salvo que la mandes a volar bien arriba, pero tampoco sería lo ideal. Te quiero retener 2 minutos. Quiero compartir la recaudación, que es uno de los datos del día, la venta en el patentamiento de 0 kilómetros, que es otro de los datos del día, y un superávit muy escueto comercial que se dio a conocer por parte de la consultora ABSEB, otrora de Dante Sica, a propósito de el superávit comercial con Brasil, nuestro principal socio, que solo se redujo a $4 millones en el transcurso del mes de abril. La recaudación muestra que creció más del 51%, sí. ¿no es cierto? Sí. Bueno, dentro de esa recaudación que crece 51%, ahora sí, pongamos los datos desagregados que estaban recién ahí, así los vamos desagregando y desacoplando. Si es que podemos. ¿Tenemos posibilidad? Ahí está. Bueno, ganancia subió 75%. Ahora, esta explicación es quinto anticipo de personas humanas del 2018 e ingreso de revalúo fiscal. Sí, con Ayudín. O sea, con Ayudín. 75 con Ayudín. Pero, importante. Comercio exterior subió muy fuerte, 95%, explicado por los derechos de exportaciones que antes no estaban y ahora están. Exacto, sí. Esta es una de las más variables devaluación. más importantes. Sí. Más dólar más caro, digamos, por lo tanto más pesos. Exactamente. Derechos de importación cayeron, o sea, en términos reales cayeron, subió solo el 10,7% en pesos. Exactamente. Impuesto al cheque subió 55% por encima de la recaudación. Sí, acorde a la inflación, ¿no? Vos tenés una inflación del 55%, o sea, la recaudación de abril fue bastante buena en ese sentido, digamos. Hace mucho no se lograba una recaudación similar a la inflación, siempre venía, hace bastantes meses venía por abajo. En ese sentido es bueno. ¿Qué es lo malo para mí? Es que depende mucho de esto, de seguir exprimiendo al sector privado, derecho de exportación creciendo, es más impuestos. Esto de alcanzar el déficit primario cero para finales de año es más porque se sube impuestos que porque se baja gasto. Entonces, esto atenta contra tu competitividad, digamos, y el año que viene puede empezar a ser más complicado mantenerlo. Correcto. La otra placa, respecto a la recaudación, si es que la podemos ver, ahí está. Seguridad social, 33%. Con lo cual lo que está mostrando es que acá hay un problema en términos de empleo. Sí, porque aparte también está por debajo de la inflación. Bastante. Contribuciones patronales 42,9, aportes personales 38,6. Todo esto es rubro empleo. Sí. ¿Vos crees que sigue la destrucción de empleo este año? Yo creo que se tocó un piso que de a poco se va a ir viendo una recuperación, pero demasiado lenta. Y además creo que la recuperación se va a ver primero en el campo y después en otros sectores muy lento. Te diría más que una recuperación, una L. Vos lo que vas a ver es que tocaste piso, pero que una especie de meseta, sí, sin destrucción, pero tampoco sin muy leve recuperación. Construcción de empleo. Bueno, bienes personales subió 113%. No es muy relevante, pero básicamente tiene que ver con blanqueo y los que están pagando bienes personales que antes no pagaban. Probablemente tenga que ver con eso, la verdad no lo chequeé así a fondo, pero sí tiene que ver también con que la base es un poco menor, entonces por ahí los porcentajes son a veces más altos. Combustible 50%, en línea con el aumento que ha habido de las naftas. Sí. Bueno, y después, no sé si hay otra placa de esto. Bueno, balanza comercial con Brasil. Superávit, solo 4 millones. Ahora, las exportaciones y las importaciones en los dos casos cayeron. Sí. No hay un salto y un boom exportador. Más bien, se explica que el superávit siga siendo positivo y no negativo porque se están cayendo fuerte las importaciones, no porque están saltando mucho las exportaciones. No, sí, digamos, se ve un quiebre en la tendencia del déficit que veníamos teniendo. Sin duda. Entonces ahora estamos mejor en ese sentido producto de la devaluación. No sé si es el mejor costo para sanear la balanza comercial, digamos, es porque devaluaste y eso te vuelve competitivo en un corto plazo. Ahora, a medida que pasa el tiempo, si vos no domás la inflación, se empieza a mermar esto y por eso ves que las exportaciones también pueden tener algún número negativo. Pero sí se van destruyendo las importaciones y el saldo se va mejorando por la caída de las importaciones principalmente. Con Brasil igualmente, donde siempre, casi históricamente, desde la construcción del Mercosur tuvimos déficit, el superávit es en los 4 primeros meses de 350 millones de dólares, pero es probable que hayamos encontrado el equilibrio en abril, digamos. ¿No es cierto? Puede ser, sí. Suena lógico. Bueno, el otro dato, tema autos. 52% cayó en abril
la venta de autos. Claro, está El comparado... patentamiento. Está comparado contra un enorme, muy buen primer cuatrimestre el año pasado, porque Argentina vendió en los primeros 6 meses del año pasado tantos autos como nunca en la historia, Sí. pero asimismo en el segundo semestre, tan famoso, vendió tan pocos autos que hizo Promedio. implosionar casi al sector automotriz, que terminó con suspensiones por doquier, postergando proyectos de inversión más allá de algunos anuncios, ¿no es cierto? Y con reacomodación o reacomodamientos casi en todas las plantas. Se patentaron 37.257 autos. El tema acá me parece más perturbador es que contra marzo cayó 4,8, está bien, no es mucho, pero... Bueno, sí, es un poco lo que vos mencionabas de una comparación contra un muy buen año pasado, digamos, con cifras que eran buenas, entonces ahora la caída se hace notar, pero no veo a este sector recuperándose en el corto plazo. A mí me parece que lamentablemente el sector de automotriz todavía le queda un tiempito complicado. Es que si uno proyecta el primer cuatrimestre, Exacto. da 525, 540.000 vehículos, por debajo de la media de 700.000, lejos de casi el millón que llegó a vender, por supuesto que muy apartado de los 90.000 autos que vendió en medio del 2002, pero está en un 50% abajo del año pasado. Está un 50% abajo del año pasado, exactamente. Sí, sí. El dato más preocupante, más que esta caída, es este, que está un 50%. Porque esto implica una cadena que... Bueno, hoy Sanela confirmó que va a haber despidos en las 4 plantas que tiene en la Argentina, porque el otro dato es que cayó fuerte el patentamiento de motos también en la Argentina. Patentamiento de motos también cayó fuerte, sí. O sea que, digamos, acá no ves en industria No, dura... si te dije que había una L, te diría que justo automotriz, te diría que hasta puede llegar a haber alguna caída más. En la automotriz no soy muy optimista, la verdad. ¿Y el campo cuánto puede reconstruir de empleo? ¿Mucho, no tanto? Es que, bueno, yo creo que hay un poco, es importante el campo, pero hay un poco de mito de eso también, digamos. Si vos te vas muchos años para atrás, sí te representaba el 30% del PBI, hoy es el 7%. Entonces, es importante, Pero campo en términos de qué, de todo el complejo agroindustrial, no. El PBI agrícola, pero después sí va generando algún derrame cuando va creciendo en otros sectores, pero es más lento y no es tan fuerte como teníamos en décadas pasadas. O sea, es un jugador importante, pero no sé si alcanza como para que se recupere toda la economía. Y tampoco es la forma de evaluarlo, porque necesitamos que todos los sectores se recuperen, no solo uno, digamos. ¿Qué va a pasar con el campo? Y por ahí va a vender porque tiene que pagar una deuda, aprovecha, cambia una camioneta, pero no va a pasar de eso. Yo no creo que liquiden mucho más dólares con esta incertidumbre. Me parece que va a ser muy escueto. La Hilux sigue siendo la más vendida igual. Y sí. A todo esto. Iván, gracias por este ratito. Gracias a vos.